Bienvenidos a Ideas para Comentar TJ. Aquí compartimos ideas bíblicas para ayudarnos a comentar en la reunión. No son respuestas para copiar, sino ideas que podemos expresar con nuestras propias palabras. Esperamos que este contenido nos ayude a participar con más confianza. Pregunta 1, 2. ¿Cómo se sentía a veces el apóstol Pablo, y por qué es posible que nos identifiquemos con él? Comentario 1. El apóstol Pablo a veces se sentía frustrado por la lucha interna que tenía entre su deseo sincero de hacer lo correcto y su naturaleza imperfecta que lo inclinaba a hacer lo malo. Él mismo reconoció que había una especie de conflicto dentro de él. Esto nos anima mucho, porque demuestra que incluso un siervo fiel de Dios podía tener esa batalla interior. Comentario 2. Además, Pablo también se sentía mal al recordar su pasado. Antes de hacerse cristiano había perseguido a los discípulos de Jesús, y esos recuerdos seguramente le causaban tristeza. Pero el ejemplo de Pablo nos enseña que, aunque tengamos esos sentimientos, podemos seguir sirviendo fielmente a Dios y no permitir que el pasado nos detenga. Comentario 3. También es posible que Pablo se sintiera frustrado porque esa lucha contra la imperfección no desaparecía. A pesar de su esfuerzo por hacer lo correcto, el problema seguía ahí. Esto nos ayuda a entender que la lucha contra nuestras debilidades puede durar toda la vida. Sin embargo, reconocer esa lucha demuestra que deseamos sinceramente hacer lo que está bien. Pregunta 3. ¿Qué veremos en este artículo? Comentario 1. En este artículo veremos tres ideas principales. Primero, ¿por qué el apóstol Pablo a veces se sentía desdichado a pesar de ser un siervo fiel? Segundo, ¿qué lo ayudó a manejar esos sentimientos negativos? Y tercero, ¿qué podemos hacer nosotros para ganar esa misma batalla? Comentario 2. Además, el artículo nos mostrará que Pablo no permitió que esos sentimientos lo dominaran. Más bien aprendió a enfrentarlos con la ayuda de Jehová. Al analizar su ejemplo, nosotros también podremos aprender principios prácticos que nos ayuden a mantenernos firmes y seguir adelante en el servicio a Dios. Pregunta 4. ¿Cuál es una de las razones por las que Pablo tuvo sentimientos negativos? Comentario 1. Una de las razones por las que Pablo tenía sentimientos negativos era porque recordaba las cosas malas que hizo en el pasado. Antes de hacerse cristiano, aprobó el asesinato de Esteban y persiguió con dureza a los cristianos. Es comprensible que esos recuerdos le causaran dolor o arrepentimiento, porque ahora amaba a Jehová y a su pueblo. Comentario 2. Pensar en su pasado seguramente hacía que Pablo se sintiera muy triste a veces. Él había tratado de hacer daño a personas que en realidad estaban sirviendo a Dios fielmente. Sin embargo, aunque esos recuerdos podían afectarlo, no permitió que lo paralizaran ni que lo hicieran rendirse en su servicio a Jehová. Pregunta 5. ¿Qué sentía Pablo al recordar su pasado? Comentario 1. Al recordar su pasado, Pablo a veces se sentía culpable y muy humilde. Él mismo reconoció que antes había perseguido a la congregación, por eso decía que no se sentía digno de ser llamado apóstol y que se consideraba inferior al menor de los santos. Esto muestra que nunca olvidó lo que había hecho y que tenía un profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas. Comentario 2. También podemos imaginar que esos sentimientos podían intensificarse cuando visitaba congregaciones y se encontraba con cristianos que tal vez habían sufrido por su persecución o con familiares de ellos. Aún así, Pablo no permitió que la culpa lo detuviera. Más bien, esos recuerdos lo motivaban a mantenerse humilde y a valorar aún más la misericordia y el perdón de Jehová. Pregunta 6. ¿Qué otra cosa hacía sufrir a Pablo? Comentario 1. Otra cosa que hacía sufrir a Pablo era lo que él llamó una espina en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero por la forma en que lo describe parece que era algo que le causaba mucho dolor o dificultad constante.
Podría haber sido un problema físico, emocional o alguna prueba persistente que lo hacía sentirse débil en ciertos momentos. Comentario 2. Lo interesante es que Pablo no escondió ese sufrimiento, sino que habló de él con sinceridad. Esto nos enseña que incluso siervos fieles pueden tener problemas o cargas que les causan dolor durante mucho tiempo. Aún así, como en el caso de Pablo, esas dificultades no impiden que sigamos sirviendo fielmente a Jehová. Pregunta 7. ¿Cómo hacían sentir a Pablo sus imperfecciones? Comentario 1. Las imperfecciones hacían que Pablo se sintiera frustrado, porque aunque tenía un fuerte deseo de hacer lo correcto, reconocía que su naturaleza imperfecta a veces lo empujaba en la dirección contraria. Esa lucha interna le causaba tristeza, ya que quería agradar a Dios, pero veía que todavía tenía debilidades que debía seguir combatiendo. Comentario 2. Aún así, Pablo no se rendía ante esa lucha. Más bien se esforzaba constantemente por mejorar y mantener el control de sus debilidades. Esto nos enseña que sentir esa batalla contra la imperfección no significa que estemos fallando, sino que estamos conscientes de nuestras debilidades y seguimos luchando por hacer lo correcto. Pregunta 8. ¿Qué hacía seguramente Pablo para luchar contra sus imperfecciones? Comentario 1. Seguramente Pablo luchaba contra sus imperfecciones reflexionando en cómo el Espíritu de Dios podía ayudarlo a controlar las malas tendencias. Él sabía que no podía vencer la imperfección por sus propias fuerzas, por eso se esforzaba por dejarse guiar por el Espíritu Santo y por cultivar cualidades que agradaran a Jehová. Comentario 2. Además, Pablo probablemente examinaba con sinceridad sus propias debilidades y meditaba en las Escrituras para hacer cambios concretos. No solo daba consejos a otros, sino que también los aplicaba en su propia vida. Esto nos enseña que para vencer nuestras imperfecciones necesitamos reflexionar, buscar la guía de la Biblia y hacer esfuerzos prácticos por mejorar. Pregunta 9, 10. ¿Qué ayudó a Pablo a luchar contra los sentimientos negativos? Comentario 1. Algo que ayudó a Pablo a luchar contra los sentimientos negativos fue centrarse en las cosas positivas que Jehová le daba. Por ejemplo, se alegraba al escuchar buenas noticias de las congregaciones y valoraba mucho la amistad y el apoyo de sus compañeros. Eso le ayudaba a mantener la alegría incluso en situaciones difíciles, como cuando estuvo preso. Comentario 2. También le ayudaba a recordar que tenía la aprobación de Jehová y que podía servirle con una conciencia limpia. Saber que Jehová valoraba su servicio le daba tranquilidad y fuerza para seguir adelante. Por eso incluso animaba a otros a mantenerse alegres, demostrando que no estaba dominado por los pensamientos negativos. Comentario 3. Además, Pablo meditaba mucho en el rescate y lo veía como un regalo personal de Jehová. Esto lo convencía de que sus pecados habían sido perdonados gracias al sacrificio de Jesús. Esa convicción le permitía dejar atrás la culpa por su pasado y seguir sirviendo a Jehová con alegría y gratitud. Pregunta 11. ¿Por qué nos anima el ejemplo de Pablo? Comentario 1. El ejemplo de Pablo nos anima porque nos demuestra que incluso un siervo fiel de Dios podía tener luchas internas y momentos de desánimo. Saber que él también tuvo que luchar contra sus imperfecciones y sentimientos negativos nos ayuda a no sentirnos solos cuando pasamos por algo parecido. Comentario 2. Además, su experiencia nos recuerda que Jehová entiende las dificultades que enfrentan sus siervos. Si Pablo pudo seguir sirviendo con alegría a pesar de sus luchas, nosotros también podemos hacerlo. Su ejemplo nos motiva a seguir esforzándonos por mantener una conciencia limpia y no dejar que los sentimientos negativos nos hagan perder la alegría. Pregunta 12. ¿Cómo nos ayuda en nuestra lucha contra los sentimientos negativos mantener un buen programa de actividades espirituales?
Comentario 1. Mantener un buen programa de actividades espirituales nos ayuda a concentrarnos en lo positivo y a fortalecer nuestra relación con Jehová. Cuando leemos la Biblia, nos preparamos para las reuniones, predicamos y participamos en ellas. Nuestra mente se llena de pensamientos espirituales que nos ayudan a combatir los sentimientos negativos. Comentario 2. Es parecido a lo que pasa con la salud física. Cuando una persona se alimenta bien, hace ejercicio y descansa lo suficiente, se siente mejor. De la misma manera, cuando tenemos buenos hábitos espirituales y nos mantenemos activos en el servicio a Jehová, nos resulta más fácil mantener la alegría y controlar los pensamientos negativos. Pregunta 13-14. ¿Cómo ha ayudado a algunos hermanos mantener un buen programa de actividades espirituales? Comentario 1. Los ejemplos de estos hermanos muestran que mantener un buen programa de actividades espirituales puede ayudarnos mucho cuando enfrentamos sentimientos negativos. Por ejemplo, Juan y su esposa siguieron asistiendo a las reuniones, predicando y teniendo su adoración en familia a pesar de las dificultades. Comentario 2. En el caso de Elisa, ella explica que asistir a las reuniones y hacer su estudio personal la ayuda a convencerse de que Jehová realmente la escucha y la quiere. Eso demuestra que cuando nos mantenemos cerca de Jehová mediante las actividades espirituales, nuestra fe se fortalece y nuestros pensamientos se vuelven más positivos. Comentario 3. También el superintendente de circuito Nolan menciona que él y su esposa se esfuerzan por mantener su programa espiritual incluso cuando están desanimados. Ellos confían en que Jehová siempre los ayudará y los bendecirá de alguna manera. Este ejemplo nos enseña que la constancia en las actividades espirituales puede ayudarnos a mantener la actitud correcta y la confianza en Jehová. Pregunta 15. Explique con un ejemplo qué más es posible que tengamos que hacer para vencer los sentimientos negativos. Comentario 1. El ejemplo del dolor de espalda muestra que, a veces, para vencer los sentimientos negativos no basta con mantener buenas actividades espirituales, quizá tengamos que hacer algo más. Así como una persona que tiene dolor puede necesitar buscar información o consultar a un médico, nosotros también podemos necesitar investigar más en la Biblia o en las publicaciones para entender mejor lo que sentimos. Comentario 2. Además, en algunos casos puede ser útil hablar con un hermano maduro que pueda darnos consejo y apoyo. A veces otra persona con más experiencia puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a encontrar soluciones prácticas. Esto demuestra que Jehová también nos ayuda mediante su palabra y mediante la congregación. Pregunta 16. ¿Qué nos ayudará a ver por qué tenemos pensamientos negativos? Comentario 1. Para entender por qué tenemos pensamientos negativos. Es muy importante pedirle a Jehová en oración que nos ayude a examinarnos con sinceridad. Así como David le pidió que analizara su corazón y sus pensamientos, nosotros también podemos pedirle que nos ayude a ver qué hay en nuestro interior y qué cosas nos están afectando. Comentario 2. Además, puede ayudarnos a hacernos preguntas sinceras sobre lo que sentimos. Por ejemplo, pensar qué es lo que realmente nos preocupa o si hay situaciones que despiertan esos pensamientos negativos. Analizar esto con calma puede ayudarnos a identificar la causa y a empezar a trabajar para controlar mejor esos pensamientos. Pregunta 17. ¿Qué temas conviene que incluyamos en nuestro estudio personal? Comentario 1. Conviene que en nuestro estudio personal incluyamos temas que fortalezcan nuestra confianza en Jehová, como su misericordia, su perdón y su amor leal. Meditar en estas cualidades puede ayudarnos mucho cuando tenemos pensamientos negativos, porque nos recuerda cuánto nos quiere Jehová y que está dispuesto a perdonarnos. Comentario 2.
También puede ser útil buscar artículos o información que trate esos temas y tenerlos a la mano para repasarlos cuando lo necesitemos. De esa manera, cuando aparezcan pensamientos negativos, podremos llenar nuestra mente con ideas positivas y espirituales que nos ayuden a mantener una actitud equilibrada y fortalecer nuestra fe. Pregunta 18. ¿Qué proyectos de estudio les han resultado útiles a algunos hermanos? Comentario 1. A algunos hermanos les ha ayudado a hacer proyectos de estudio sobre personajes o temas específicos de la Biblia. Por ejemplo, Elisa decidió estudiar sobre Job, y eso la animó mucho porque vio cómo él soportó muchas pruebas sin dejar de confiar en Jehová. Al reflexionar en su ejemplo, ella pudo fortalecerse y aprender a apoyarse más en Jehová en momentos difíciles. Comentario 2. Otros hermanos han decidido estudiar temas que los acerquen más a Jehová, como sus cualidades. Por ejemplo, una pareja estudia juntos el libro Acerquémonos a Jehová, y eso les ayuda a recordar que Jehová los está moldeando con amor, como un alfarero con el barro. Pensar en eso los anima cuando se sienten desanimados por sus defectos y los motiva a seguir mejorando. Pregunta 19. ¿Cómo nos sentiremos a veces, pero de qué podemos estar seguros? Comentario 1. A veces puede que nos sintamos desanimados o incluso desdichados. Tal como le pasó al apóstol Pablo. Esto demuestra que tener esos sentimientos en ciertos momentos es algo que puede ocurrir incluso a siervos fieles de Jehová. La imperfección y las dificultades de la vida pueden hacer que algunos días sean más difíciles que otros. Comentario 2. Sin embargo, podemos estar seguros de que, con la ayuda de Jehová, esos pensamientos negativos no nos dominarán. Él nos da fuerzas, nos apoya y valora nuestros esfuerzos. Además, tenemos la tranquilidad de contar con su amistad y de poder servirle con una conciencia limpia. Lo que nos da verdadera paz y alegría. Pregunta 20. ¿Qué queremos seguir haciendo? Comentario 1. Queremos seguir haciendo todo lo posible por no dejarnos vencer por los sentimientos negativos que puedan surgir por nuestro pasado, por los problemas que enfrentamos o por nuestras propias imperfecciones. Con la ayuda de Jehová podemos mantener esos pensamientos bajo control y seguir adelante con fe y confianza. Comentario 2. También queremos mantener viva la esperanza en el futuro que Jehová promete. Sabemos que llegará el día en que esta lucha contra los pensamientos negativos terminará, y en el nuevo mundo podremos vivir sin angustias ni preocupaciones, disfrutando plenamente de servir a nuestro amoroso Dios, Jehová. ¿Qué respondería? ¿Por qué razones a veces se sentía desdichado el apóstol Pablo? Respuesta. Pablo a veces se sentía desdichado porque recordaba errores graves de su pasado. Tenía una espina en la carne que le causaba sufrimiento y además luchaba constantemente contra sus propias imperfecciones. Todo eso le hacía sentir una fuerte batalla interior entre su deseo de hacer lo correcto y su naturaleza imperfecta. ¿Qué ayudó a Pablo a mantener la alegría a pesar de sus sentimientos negativos? Respuesta. Lo que ayudó a Pablo a mantener la alegría fue centrarse en las bendiciones que tenía, la amistad de sus hermanos, la aprobación de Jehová y, sobre todo, meditar en el valor del rescate. Recordar que Jehová había perdonado sus pecados gracias al sacrificio de Jesús le daba paz y le permitía seguir sirviendo con alegría. ¿Qué podemos hacer para luchar contra los sentimientos negativos? Respuesta. Para luchar contra los sentimientos negativos, nosotros podemos mantener un buen programa de actividades espirituales. Orar a Jehová para que nos ayude a entender lo que sentimos y adaptar nuestro estudio personal a nuestras necesidades. Así llenamos nuestra mente de pensamientos positivos y fortalecemos nuestra confianza en Jehová. Gracias por acompañarnos, hermanos. Que estas ideas nos ayuden a comentar con confianza.